con lister y campesino, con galán y con modesto. No hay miliciano con miedo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Bienvenidos a Proyecto Maíz Rojo. Esta es la tercera emisión que estamos haciendo y nos vamos a centrar como tal en la guerrilla en México. Es importante iniciar en primer lugar con algunos elementos que nos ayuden a entender el contexto de la guerrilla en México. En el anterior bloque, como ya sabemos, hablamos de un contexto general de la guerrilla en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. En el Caribe nos centramos en Cuba porque es la primera revolución que triunfa y que con el tiempo se va transformando hacia un proyecto de Estado socialista. Hicimos esto a manera de introducción para finalmente centrarnos en México. Sobre este aspecto, primeramente hablaremos del contexto de los años 40 en México, bueno, del periodo de Lázaro Cárdenas, que es del 34 al 40, y especialmente de la repercusión que tuvo para la gestación de movimientos políticos de izquierda en el país, como por ejemplo los grupos guerrilleros y la conformación del Partido Comunista, ¿no? Como tal, porque es en el periodo donde está Cárdenas como presidente donde el Partido Comunista crece de manera desproporcionada, ¿no? Entonces, generalmente se asocia a este inicio como de la izquierda al movimiento popular, porque no podemos decir totalmente que era socialista el proyecto de Lázaro Cárdenas, y al movimiento jaramillista, que era de las reminiscencias del Ejército Libertador del Sur, ¿no? Sí, bueno, en este sentido el contexto social y político de México de la primera mitad del siglo XX a la segunda mitad del siglo XX cambia, ¿no? Ya tenemos una revolución que se consolida en el poder, ¿no? A partir del partido, con la ascensión, o más bien con la llegada de Lázaro Cárdenas y su sexenio del año 34 al 40, tenemos una estabilidad económica, se produce la nacionalización de bienes de la nación, principalmente el petróleo, se crean las escuelas normales rurales que van a servir de plataforma para los movimientos sociales de tipo campesino, se propondrá un modelo de educación socialista, se cambiará el modelo de sustitución de exportaciones por la fabricación de productos nacionales. En realidad estamos ante un buen momento, ¿no? Históricamente hablando, de la sociedad mexicana, que por lo menos aplazará 20 años más, ¿no? Esto se le conoce como estado de bienestar. Existe un crecimiento económico que va aparejado también de un beneficio social, ¿no? Obviamente el proyecto cardenista se verá interrumpido con la llegada al poder, pues, de grupos, o de un grupo más bien, que no comparte para nada la propuesta cardenista, ¿no? Sí, recordemos que en el año 40 va a ascender una cuestión de derecha con el grupo de Manuel Ávila Camacho. Esto va a ser un punto importante para el inicio de esta lucha social, principalmente de la guerrilla, porque recordemos que Lázaro Cárdenas, a pesar de que no era abiertamente socialista ni nada por el estilo, sí tenía mucho tinte de izquierda, apoyó mucho de la cuestión pública, sanitaria, incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que se crea a partir del gobierno de Ávila Camacho, se crea a partir de esta mirada de Lázaro Cárdenas, o sea, es una herencia cardenista. Realmente el problema del avilacamachismo son dos cosas. Una, en este proyecto tiene una mirada netamente de derecha. ¿A qué me refiero con esto? Ávila Camacho se caracterizaba por varias cosas, entre ellos de que era un católico muy reaccionario. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, incluso una de sus frases, decir primero soy católico que presidente, representaba todo este pensamiento de derecha, este pensamiento de una moral, inclusive lo vamos a llegar a mencionar como una moralidad ciudadana,
va a representar un retroceso total a lo que ya había planteado Lázaro Cárdenas. Es a partir de estas políticas que el mismo estado llamado de bienestar o de sustitución de importaciones, que va a tener una mejoría pero también una caducidad, porque la misma derecha se va a dar cuenta que al fin y al cabo daña sus intereses. Y recordemos que para esa época había mucho caudillismo en diferentes partes del estado. Específicamente en Puebla dominaba un caudillismo muy de derecha, un caudillismo en el cual todo lo que apestara a izquierdoso, a comunista, a comunistoide, como lo llegaron a llamar, lo rechazaban totalmente. Manuel Ávila Camacho se cría en este ambiente, adopta todo este tipo de pensamiento y lo va a implantar en presidentes posteriores. Inclusive él va a ser el que criará y prácticamente pondrá en el poder a Gustavo Díaz Ordaz. Todo este pensamiento de ir en contra de los pobres, ir en contra de todas estas políticas de seguridad o social, de apoyo social, las van a repudiar. Inclusive el mismo Gustavo Díaz Ordaz se va a ver en su pensamiento de que va a odiar a los universitarios. Muchas veces ese pensamiento de que todo debe ser sistemático, todo debe apegarse a una legalidad, va a causar muchísimos problemas, entre ellos el 68, pero Ávila Camacho definitivamente va a ser el ascenso de la derecha que México pudo haber evitado si se hubiera puesto a otro candidato. Sí es cierto, ¿no? La llegada de Ávila Camacho cambia totalmente el proyecto cardenista, ¿no? Y podemos apreciar una ruptura, ¿no? De alguna forma de un pacto social que se había previamente establecido, tácito en la revolución. Era algo que de alguna forma se sobreentendía en el sentido de que pueblo y partido estaban de la mano, ¿no? Tal es así, lo podemos ver con el propio Cárdenas, cuando se lleva a cabo la expropiación petrolera y el pueblo se manifiesta a favor de la expropiación, ¿no? Incluso se apoya al presidente Cárdenas para poder pagar la deuda. Sin embargo, ya como lo dice David, precisamente con la llegada del avilacamachismo al poder, se va degradando esta condición y comienzan a surgir las primeras inestabilidades sociales. Y no estoy diciendo que en el pasado no existieran, por supuesto que existen, pero se hacen más notorias porque existe una inconformidad mayor y porque se manifiestan de otras formas o de formas que nos hacen recordar a la Revolución Mexicana. ¿En qué sentido? Pondremos el ejemplo de Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo, un metodista, zapatista, que había combatido en la Revolución Mexicana, que había apoyado mucho al presidente Lázaro Cárdenas, y que incluso el presidente Lázaro Cárdenas apoya a Rubén Jaramillo construyendo el ingenio azucarero Emiliano Zapata, ¿no? Que funciona a partir de una especie de colectivo. Jaramillo es un hombre de principios, es un hombre que reivindica los valores de la Revolución Mexicana y que cuando ve obstruido esos valores, cuando se da cuenta de esta degradación y de este rompimiento o inicio de rompimiento de este pacto social que existe, Jaramillo se lanza a las armas. Precisamente ocurre en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, ¿no? Aunque es curioso el caso de Jaramillo porque tendrá de alguna forma una comunicación con el gobierno mexicano o con los distintos gobiernos hasta el año del 62, que es el año de su asesinato, ¿no? Pero en el lapso del movimiento jaramillista podremos encontrar siempre estos encuentros entre Jaramillo y el gobierno, ¿no? Incluso me parece que es Adolfo López Mateos quien le propone a Jaramillo mudarse de Morelos hacia Baja California y le ofrece varias hectáreas en el valle de, me parece, San Quintín, ¿no? Entonces, también es curioso el caso de Rubén Jaramillo porque será a consideración propia e incluso de Laura Castellanos, que es una periodista que tiene un libro, México Armado, ¿no? Será la última etapa de la revolución, ¿no? Será la reminiscencia de la lucha armada de la Revolución Mexicana, ¿no? Es un movimiento armado de tintes nacionalistas, ¿no? Que dista mucho de los movimientos armados ya en la segunda mitad del siglo XX de tipo socialista, ¿no? Sí. Y recordemos que esta inestabilidad provocada por Ávila Camacho es porque Lázaro Cárdenas se caracterizó, aparte de una cuestión digamos de izquierda,
por denominarlo así. Tendríamos que profundizar un poco más en su pensamiento. Incluso hay un libro sobre el pensamiento de Lázaro Cárdenas, que por cierto está en el blog. Habría que profundizar más en su pensamiento para entender su complejidad, porque no es tan sencillo el pensamiento de Lázaro Cárdenas, pero entre una de sus propuestas era expulsar prácticamente a todas las transnacionales. O sea, él quería un fortalecimiento, si lo queremos ver así, de una industria nacional. En cambio, a partir de Ávila Camacho hay una intromisión de todas las transnacionales, principalmente de Estados Unidos, de inversión extranjera, que van a empezar a golpear principalmente a la industria mexicana, y entre ella a los campesinos, a los obreros, que van a provocar esta inestabilidad y estas coyunturas que van a permitir que se hagan diferentes movilizaciones, entre ellas la huelga de los ferrocarrileros, el movimiento médico, el movimiento estudiantil, de diferentes épocas. El que más sobresale es el movimiento del 68, entre muchos otros. Ahorita no recuerdo otro, pero estos movimientos sociales, al fin y al cabo, surgen por una inconformidad que era muy válida, pero que eran inmediatamente aplacados, porque eran civiles, no tenían un entrenamiento militar, no iban con esta cuestión de enfrentar al gobierno físicamente. Entonces eran fácilmente exterminados, eran muy aplacados. Inclusive los podían matar en ese momento y no había ningún problema, o simplemente los podían despedir o desalojar de sus casas o desaparecerlos, y se acababa el movimiento. Pero es aquí donde surge la otra alternativa, que sería el movimiento guerrillero. Sí, por ejemplo, ya aquí el punto que había mencionado Guillermo es que Rubén Jaramillo tenía un pensamiento nacionalista y había visto fraguadas todas las expectativas que se tenían de la Revolución Mexicana, del reparto de tierras, que si bien se retomó con Lázaro Cárdenas, se fractura a partir del ascenso de la derecha con Manuel Ávila Camacho, y pues no era de corte socialista, tenía contactos con el Partido Comunista de México, ¿no? Que me parece que su hermano Aurelio Jaramillo, se llama Porfirio Jaramillo, tenía contactos con el Partido Comunista, formaba parte de él y se había instalado en la Sierra de Puebla. Si bien, ya lo dijo David, en este contexto de lucha social que se da a partir de los años 40 en adelante, existe una represión por parte del Estado que hace que se generen las condiciones para un movimiento armado. Si bien podemos decir que las primeras represiones grandes en este periodo de México contemporáneo son la huelga de los ferrocarrileros, dirigida por Valentín Campa y Demetrio Vallejo, que son arrestados, porque muchos de los líderes sociales fueron arrestados y localizados en la prisión de Lecumberri, el Palacio Negro. También los movimientos médicos fueron reprimidos, los movimientos campesinos y cualquier otro movimiento político que quisiera salir de la estructura, podríamos decir que casi dictatorial, del partido hegemónico, que era ya para los 40 el PRI, ¿no? Más o menos nos debemos localizar en este contexto, porque la violencia de Estado era ejercida como tal a los campesinos, a los ciudadanos, a la población en general, y se empezaron a gestar movimientos estudiantiles, campesinos, que rompían con este régimen o que querían romper con el régimen, no solamente de izquierda, sino también nacionalistas o que reivindicaban la democratización de sus estados. Sí, tenemos ante todo condiciones de tipo objetiva y subjetivas, ¿no? Estamos hablando de que si bien en este lapso de 20 años, del año 30 y, bueno, el año 34 a los 60, principios de los 60, más o menos 20, 25 años, hay un crecimiento económico. Lo cierto es que se va depreciando el nivel socioeconómico de las familias mexicanas, ¿no? Por eso es que las manifestaciones sociales, ya sea de los ferrocarrileros o de los médicos, incluso de los telegrafistas, son expresiones válidas del descontento popular, producto de un nivel de vida que hasta antes era bueno y que poco a poco se va degradando, ¿no? No solamente encontramos ese tipo de condiciones económicas, ¿no?, o objetivas, también encontramos un tipo de condiciones
subjetivas en el aspecto político, ¿no? En el sentido de que los espacios democráticos se cierran todos los espacios democráticos. El clímax de esta cerrazón lo veremos en el movimiento del 68, pero no es el único, ¿no? Antes del 68 ya se vienen gestando cerrazones políticas en buena parte de la República Mexicana, principalmente en los estados más marginados, ¿no? Está el caso de Chihuahua, al cual ya hablaremos, y el caso de Guerrero, ¿no? Que también ya hablaremos porque forma parte de la movilización social que después se transformará en una expresión armada. En este caso, lo que podemos decir es que tanto en Chiapas como en Guerrero, como en Chihuahua y en algunos otros estados de la República, seguía permeando una cuestión de la oligarquía, ¿no? Y terratenientes que controlaban grandes territorios de tipo agrícola, empresas, entre otras cosas. En el caso de Guerrero estaban los Figueroa, en el caso de Chihuahua los Ibarra, y en el caso muy específico de Chiapas pasó de tener la tierra los dominicos en un tiempo, hasta el siglo XIX, cuando salen de México, para pasar a pocas manos, ¿no? De ciertos terratenientes o caciques, los que dominaban esta situación, y las condiciones de pobreza de las personas eran inmensas. O sea, realmente lo que hablan los datos de la época es que, por ejemplo, en Guerrero, y los servicios básicos como agua y electricidad no existían, ¿no? De servicios básicos, el analfabetismo estaba en una alta tasa, las enfermedades igual, porque todos los beneficios, entre comillas, que se pudieron abarcar con la revolución se centraron en ciertos sectores y otras poblaciones fueron olvidadas. La tasa es del 61.2%. La tasa es del 61.2% de analfabetismo en Guerrero en esa época, ¿no? Entonces, de esta forma, y cerrados todos los canales democráticos, es como surgen las primeras guerrillas. El caso más paradigmático y el que vamos a hacer mención por ser la cabeza de hidra de la gestación de movimientos guerrilleros fue el del GPG, que es Grupo Popular Revolucionario. No, guerrillero. Guerrillero, perdón. Grupo Popular Guerrillero, y que se gesta en Chihuahua en los años del 63, me parece, ¿no? Desde el 63. Del 63 al 65, ¿no? El evento conocido como el asalto al cuartel Madera. Habría que decir, ya lo resaltó Alan, precisamente en cuanto a las condiciones alrededor de la República, que tenemos ciertos patrones, ¿no? Tenemos cacicazgos, tenemos personas que controlan la tierra, ¿no? Un reparto agrario que en apariencia se llevó a cabo, pero que pareciese que había dejado insatisfecho a buena parte de los mexicanos, ¿no? Eso va a ser de alguna forma las condiciones del campo mexicano, ya sea en Chihuahua o en Guerrero, ¿no? Y esto va a ser lo que provoque la ola de movimientos armados. El caso del asalto al cuartel Madera es peculiar, porque como ya bien lo decía Alan, va a ser la cabeza de hidra que geste los demás movimientos armados en el país. En un primer momento, el GPG, Grupo Popular Guerrillero, es conformado por Arturo Gámez, ¿no? Que era un profesor normalista que estaba afiliado a la UGOSEM y también al PPS, que es el Partido Popular Socialista de corte lombardista, y posteriormente se unirá Pablo Gómez, también al liderazgo político, y en la cuestión de las acciones armadas, Salomón Gaitán, ¿no? Tendrá una serie de actividades importantes. En el año 63 se gesta el primer encuentro de la Sierra, donde participa el UGOSEM, el PPS y algunos normalistas, y casi como a la usanza de la Revolución Cubana, plantean una serie de... plantean un programa con una serie de acciones para tratar de modificar o de transformar la situación de Chihuahua en el momento, ¿no? Hay que decir otra cosa. El Grupo Popular Guerrillero tiene una influencia tremenda de la Revolución Cubana. Tiene una influencia en su modo de operar, que es de tipo foquista. Precisamente el primer encuentro de la Sierra es motivado de alguna forma por la primera declaración de La Habana de Fidel Castro, ¿no? Entonces tiene una gran influencia de la Revolución Cubana.
podríamos decir que es uno de los tantos movimientos armados que ocurren en México con este tipo de influencia, ¿no? A principios del año 65 vuelven a recurrir a un segundo encuentro de la sierra, pero ya no participan ni el PPS ni el UGT. Ahora son solamente estudiantes, maestros y campesinos. Y bueno, producto del encuentro se redacta un documento que se conocerá posteriormente como resoluciones, en el que se analiza la situación política y económica del país. Bueno, se plantea la lucha armada como una única vía, ¿no? Para la transformación, ¿no? Y para instaurar posteriormente un estado de tipo socialista, ¿no? En mayo del 65 el GPG ya está conformado por campesinos, estudiantes y maestros, con Arturo Gamís, con Salomón Gaitán, con Pablo Gómez, ¿no? Ya se consolida el grupo, se llevan a cabo algunas acciones armadas, y en junio del 65 viajan a la Ciudad de México, donde recibirán adiestramiento, según Laura Castellanos en su libro México Armado, de un capitán del ejército en retiro conocido como Lorenzo Cárdenas Barajas, ¿no? Es importante este nombre. ¿Por qué? Porque el capitán Lorenzo Cárdenas va a tener contacto posteriormente con muchas de las organizaciones armadas. Incluso se habla de su participación en algunas acciones armadas, del entrenamiento que se da a los guerrilleros, y bueno, surgen testimonios también de sobrevivientes de la guerrilla que hablan acerca del capitán Cárdenas como un agente de la CIA, ¿no? Que saboteó cada uno de sus movimientos armados guerrilleros. La acción central y por la cual conocemos al GPG y por la cual conocemos el acto de Chihuahua va a ser el asalto al cuartel del ejército en Madera, ¿no? Madera es una ciudad, un pequeño poblado que precisamente recibe el nombre producto de la explotación maderera, ¿no? De una industria conformada por caciques de la zona, ¿no? Y que tendrán gran influencia en las decisiones que se tomen en el gobierno del estado de Chihuahua, que en ese momento estaba presidido por Práxedes Giner Durán, ¿no? El asalto va a dejar como resultado, pues obviamente, el saldo me parece de 8 muertos, ¿no? Entre ellos el profesor Arturo Gámez y el doctor Pablo Gómez. Sin embargo, los sobrevivientes del asalto al cuartel Madera van a entablar una serie de redes que los llevará a fundar una serie de movimientos u otros grupos de tipo político-militar, grupos guerrilleros, en otras partes del país, ¿no? Después del asalto al cuartel Madera, me parece que se cinde la movilización en dos grupos. Por un lado tenemos al movimiento 23 de septiembre de Pedro Uranga, que es otro participante del asalto al cuartel Madera, y tenemos, me parece, el grupo guerrillero del pueblo, Arturo Gámez, ¿no? Que comanda Óscar González Villarte. Estos dos grupos van a ser escisiones del grupo popular guerrillero y que de alguna forma, repito, van a establecer redes a lo largo del país aprovechándose de las estructuras del PPS, del PCM o del Movimiento de Liberación Nacional, que fue fundado por Lázaro Cárdenas como un equivalente político para que la izquierda tuviera un espacio donde pudiese trabajar y donde pudiese de alguna forma llevar a cabo acciones de tipo política. Aprovecharán todas estas estructuras para, repito, crear una red que nos llevará a los llevará a toda la República, ¿no? Y que irá fundando movimientos armados por todo el país, ¿no? Sí, en el caso particular de Madera es el que inicia como tal la movilización armada en México, o es uno de los primeros, pero sí se ve como un movimiento armado que se generó por el agotamiento de todas las vías políticas, ¿no? Al menos legales, que era, como ya decía Memo, parte del PPS, Partido Popular Socialista, y de la UGOCEM, que era Unión General de Obreros y Campesinos de México, órgano que se contraponía a las directrices de la CTM y de la CNC, Convención Nacional de Campesinos, que más que nada era un apéndice del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Como tal, en Guerrero, que es otro caso paradigmático, porque se gestan dos guerrillas o dos movimientos armados que, si bien en algunos aspectos convergían, en muchos
divergían de manera radical, ¿no? En este caso, hablaré un poquito de la Asociación Cívica Guerrerense, que fue el primer paso para crear la ACNR, que es Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, que ya este sí sería un movimiento armado. La Asociación Cívica Guerrerense, más que nada, era un movimiento de democratización, de corte nacionalista, al observar una constante persecución y represión que se anteponía al diálogo, se opta por el último recurso, que es la lucha armada. En un primer momento, la Asociación Cívica Guerrerense se centró en tirar a Caballero Aburto, que fue gobernador impuesto por el Partido Revolucionario Institucional. En este caso, podemos decir que la ACG, la Asociación Cívica Guerrerense, se transforma hacia un movimiento armado con el liderazgo de Genaro Vázquez, ¿sí? Genaro Vázquez fue un líder destacado de la ACG hasta su crisis en 1963 y tuvo un arresto extrajudicial en el que se da en un contexto de represión hacia la ACG después de su crisis, de persecución política, militar, asesinatos, pero también se da este movimiento cívico o este movimiento posteriormente armado como antecedente de la matanza de los copreros, ¿no? Y la de Acapulco. Esta última obligó, en otra parte, a Lucio Cabañas a refugiarse en la Sierra de Guerrero y crear el PDLP y su brigada de ajusticiamiento, ¿no? Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Genaro Vázquez escapa de la prisión de Iguala en abril del 68 con la ayuda de un comando armado de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, y es ahí cuando se da como tal diferentes estrategias por parte de la ACNR para generar un movimiento armado. Este movimiento armado rompe de tajo con el Partido Comunista, como anteriormente rompe de tajo con el Partido Popular Socialista, el GPG, ¿no? Y en este caso, lo que le comentaba a Memo hace rato era que se da en una tesis de los movimientos armados en México, que es la siguiente. Primero llevan un proceso, una etapa de diferenciación, donde claramente exponen su línea política, en contra de qué partidos están, en contra de qué cosas están. Posteriormente llega una etapa de carga, que es cuando se enfrentan a movimientos, a los aparatos represivos del Estado, como la policía, el ejército e incluso las brigadas blancas, que hablaremos posteriormente. Y por último, en una etapa de disgregación, de difusión, ¿no? Donde la mayoría de los militantes que estaban en esta guerrilla, al verse fraguada, al terminar en una mala situación, se difuminan y se van hacia otros grupos guerrilleros. En este caso, los puntos más importantes que destacaba la ACNR era el derrocamiento de la oligarquía de grandes capitalistas y terratenientes proimperialistas gubernamentales, el establecimiento de un gobierno de coalición compuesto de obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales progresistas, lograr la plena independencia política y económica de México y la instauración de un orden social de vida nueva en beneficio de las mayorías trabajadoras del país. Esto lo que nos da a entender es que las condiciones materiales del proletariado y del campesinado en México eran muy paupérrimas. La tarea a la que se enfrentó Genaro Vázquez fue la difusión de la guerrilla en distintos puntos del país, porque no solamente se centró en el movimiento campesino, sino también se difundió en diversos elementos de los estudiantes, colectivos, confederaciones campesinas independientes, pero que no llegaría a un buen término, porque tuvo como parte de este sitio a Guerrero por parte de las Fuerzas Armadas. Él muere en un supuesto accidente automovilístico en 1972, ¿no? Sí, hay que destacar en el caso de Genaro Vázquez que de alguna forma la guerrilla tanto del PDLP como de la ACNR en verdad ponen aprietos al gobierno mexicano, lo pone en jaque, porque es la guerrilla campesina que de alguna forma logra dar bajas en el ejército. Me parece que derriban convoys, derriban helicópteros, secuestran convoys del ejército, capturan armas, y Genaro Vázquez de alguna forma se encontraba en la mira no solamente por eso, sino
por el secuestro del rector de la universidad, Jaime Díez Castrejón, que era amigo de Luis Echeverría, me parece, y bueno, en una hazaña intrépida, Genaro Vázquez secuestra a Díez Castrejón y pide que se liberen a todos los presos de tipo político de Guerrero, y principalmente a los que formaron parte de la ACG y posteriormente de la CNR, y sean exiliados en Cuba. Sin embargo, esto pasa, pero no para la familia de Genaro Vázquez, porque la familia de Genaro Vázquez se va a encontrar aquí en México y son los únicos que no logran salir del país, ¿no? Eso es como una anécdota muy precisa para tratar de entender las acciones armadas de la ACNR de Genaro Vázquez. En el caso de Lucio Cabañas y el PDLP, su surgimiento es producto de la cerrazón política, de las condiciones económicas, de la poca atención al campo mexicano, y no estamos hablando en el sentido de que el gobierno de la República no estuviese al pendiente del campo mexicano, claro que sí, pero estamos hablando de que solamente prestaba atención a los grandes empresarios, ¿no? A los sectores más fuertes de la economía agraria. El campesinado mexicano había quedado olvidado, ¿no? Se recortaron los presupuestos, el Banco Agrario, me parece, ya no concedía préstamos, había sido cooptado por un grupo de caciques que se aprovechaban de los recursos. En este sentido, bueno, a Lucio Cabañas lo que lo motiva a pasar de las acciones cívicas al movimiento armado va a ser la matanza de Atoyac. Va a haber un punto de inflexión en ese momento. Hay un antes y un después de la matanza de Atoyac. Va a provocar en Lucio Cabañas el sentido de acción armada y se va a lanzar precisamente con un grupo de campesinos que en su mayoría son familiares o amigos que conocen a Cabañas, que tienen como base de apoyo a Atoyac y que de alguna forma van a no solamente soportar los embates del ejército mexicano, sino también los va a repeler. Por eso es que la urgencia del gobierno mexicano para acabar con las guerrillas campesinas, precisamente porque tanto el PDLP como la CNR los ponen de verdad en jaque. O sea, hasta antes de estos dos no existía como tal una preparación militar para acabar con movimientos de este tipo. Es más, podríamos decir que el primer ejercicio militar para combatir a los movimientos guerrilleros ni siquiera se lleva a cabo en México, se lleva a cabo en Bolivia con la captura del Che, o tras la captura del Che, donde se entrenan a grupos pequeños, ¿no? En tácticas que después se conocerán como de contrainsurgencia, ¿no? En este sentido, repito, México no sabía a lo que se atenía. Por tanto, cuando el gobierno de la República manda al ejército mexicano a la sierra, pues obviamente van a ser duramente golpeados por los dos movimientos guerrilleros. En el caso del programa del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas tiene tendencias de tipo socialista, él perteneció a las juventudes comunistas, me parece que incluso el movimiento 23 de septiembre de Pedro Uranga se pone en contacto con Lucio Cabañas y lo invita a que forme parte del grupo guerrillero, pero Cabañas se niega, ¿no? Todavía él creía que las condiciones no estaban dadas y que había espacios democráticos, ¿no? Cuando hablaba hace un rato de que efectivamente el GPG había creado una red que conformaría a más movimientos armados, esto lo digo en buena medida porque la mayoría de los descendientes del GPG estarán en buena parte de los movimientos armados. Por poner solamente un ejemplo, el hermano de Arturo Gámez forma parte del PDLP de Lucio Cabañas, al igual que la hermana de Carlos Armendáriz, que es un miembro del grupo guerrillero popular Arturo Gámez, de Óscar González Sellarte, también formará parte del PDLP, ¿no? El proceso por el cual pasa Cabañas en la sierra, de ser primero un movimiento o un núcleo guerrillero pequeño, a posteriormente ser algo más grande, en el sentido de que se estima que más o menos había una serie de 400 personas que estaban involucradas en el movimiento guerrillero de distintas formas, no propiamente dicho en el núcleo armado, pero que estaban integrados, se debe en buena medida al reconocimiento de Cabañas como un líder desde la juventud, ¿no? Es un líder que conoce a los copreros, que conoce a los cafeticultores, ¿no? Que también de alguna forma
ven en Lucio Cabañas una salida a la problemática del campo, ¿no? Y ven una salida a sus propios problemas de tipo socioeconómico, ¿no? Entonces, por eso es que Lucio Cabañas tiene un gran impacto en Guerrero. Lucio Cabañas, al final ya de la movilización armada en Guerrero, que es en el año 74 me parece, decide secuestrar al diputado federal Rubén Figueroa, y esto va a hacer que de alguna manera, al igual que a Genaro Vázquez, lo pongan en la mira del gobierno de la República. Ya venían acumulando una serie de acciones armadas que efectivamente el gobierno tenía la intención de acabar, pero es precisamente con el secuestro de Rubén Figueroa lo que va a provocar pues el asesinato de Lucio Cabañas, ¿no? Me parece que en este caso Rubén Figueroa intenta incluso negociar con Lucio Cabañas un apaciguamiento porque está a nada, creo que a unos días de ser gobernador del estado de Guerrero. Sin embargo, Lucio Cabañas tiene un encuentro con él, no llegan a ningún acuerdo y Lucio Cabañas lo secuestra. Posteriormente sabremos ya por testimonios de distintas personas que estuvieron involucradas en el PDLP, incluso de la propia esposa de Lucio Cabañas, que hay que repetir, o que hay que aclarar más bien que el Estado mexicano también no solamente abusó de los guerrilleros, sino de sus familias, porque en varias ocasiones fue violada. Aclaran la situación en torno a la muerte de Cabañas. A Cabañas lo emboscan y lo asesinan, lo acribillan, ¿no? Entonces, ese va a ser el final, de alguna forma, de las dos cabezas más representativas de la movilización armada en Guerrero, sin embargo, no de sus estructuras, porque las estructuras se van a conservar. Sí, y se difunden en otros movimientos. En este aspecto, lo que comentaba Memo hace rato, se da en un contexto de lo que se denomina la guerra sucia, ¿no? La guerra sucia, este término que para algunos historiadores en el terreno académico está mal usada, está mal empleada, pero que sí hubo un contexto de terrorismo de Estado, ¿no? Y es lo que más o menos platicábamos David y yo hace rato. Cómo se da este contexto de terrorismo de Estado y cómo el mismo Estado, legitimando a las Fuerzas Armadas, el partido institucional, el partido hegemónico, legitima esta violencia de Estado o este terrorismo de Estado, ¿no? Que más o menos podría ser así, ¿no, David? Es que, a ver, tenemos que recordar una cosa. Definitivamente la guerra sucia, que para muchos no debe ser la guerra sucia, se le debe llamar como es. A veces unos proponen incluso el exterminio de los movimientos guerrilleros, otros proponen estos términos que se han utilizado en Chile y Argentina, específicamente no recuerdo los nombres, pero que al fin y al cabo fueron tácticas del Estado para erradicar todo movimiento guerrillero o popular y que no se le saliera de las manos. Internacionalmente es conocido como Operación Cóndor, esta cuestión que se va a planificar prácticamente en toda Latinoamérica. En México va a ser como el experimento para poder desarrollar todo este tipo de tácticas que se van a emplear en Latinoamérica, como van a ser los vuelos de la muerte, que recordemos que son estos vuelos, como su nombre lo dice, donde amarraban de pies y manos a los guerrilleros o familiares de los mismos guerrilleros y los aventaban en el mar. ¿Por qué se sabe de estas cosas? Puesto que estos vuelos de la muerte se realizaban principalmente en los estados de Guerrero y Chiapas. ¿Cómo es que la población se empezó a dar cuenta? Era porque los cuerpos empezaban a llegar a las costas y tenían estas características, y que poco después empezaban a darse cuenta que muchos de estos desaparecidos eran considerados guerrilleros, eran considerados actores que no le beneficiaban a la nación, que pertenecían a los comunistas, a todo lo que la sociedad le daba un estigma social, a todo lo que rechazaba el gobierno y que a través de la ideología la misma sociedad lo repudiaba. Entonces, todas estas tácticas, como es esto, las cárceles clandestinas, que inclusive en el terremoto del 85 muchas se descubrieron, que se utilizaban durante todo el tiempo de la Guerra Sucia, van a ser como campos, si lo queremos decir, de exterminio, de tortura total,
para poder, sacar información de cuáles eran los demás participantes de estos movimientos, 2, cuáles eran sus métodos de financiamiento, 3, cuáles eran sus planes, qué pretendían atacar, a quién pretendían secuestrar, y por último, obviamente, era erradicar de raíz todo este tipo de movimientos. Sí, hay que dejar en claro el por qué, al menos nosotros no consideramos el concepto o el término de guerra sucia. Primero, porque creemos firmemente que es terrorismo de Estado. Segundo, porque bajo ciertos parámetros internacionales del derecho internacional, precisamente por guerra se entiende el encuentro entre dos ejércitos regulares. Y en el caso de los movimientos guerrilleros en Latinoamérica, pues eran guerras de tipo irregular, ¿no? Porque no se estaban confrontando precisamente dos ejércitos, se estaba confrontando una parte del pueblo inconforme contra todo un aparato estatal que tenía como punta de lanza al ejército, a la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, no se puede llamar guerra a algo que no está o que no se encuentra dentro de los parámetros legales internacionales. No es una guerra, es terrorismo de Estado, y es terrorismo de Estado porque no se acaba solamente con los núcleos o los grupos guerrilleros, sino que también se acaba con los familiares, o se arrasa con los familiares de estos, o con cualquier otro militante de izquierda, que solamente por profesar una idea distinta a la del partido o a la del gobierno en turno, pues se pone en la mira y se desaparece. Entonces, en este sentido, por eso es que hablamos de esto no como una guerra, sino como terrorismo de Estado. No solamente se vuelve un acto para desaparecer a los guerrilleros, sino también para desaparecer a sus familiares y a cualquier otro militante o simpatizante de izquierda. Aparte de la policía y del ejército, se utilizaron, como ya sabemos históricamente, grupos paramilitares. Los grupos paramilitares tenían cierta flexibilidad en cuestiones de tipo represivo, de corte extrajudicial. Podían asesinar, podían secuestrar, podían torturar, y el Estado mismo era el que los financiaba y los entrenaba incluso, ¿no? En este caso, las brigadas blancas son las que atacan como tal a los grupos guerrilleros que se encontraban por lo regular en la sierra. En la ciudad funcionó de otra manera. El caso más paradigmático es el del 68 con Batallón Olimpia, el Batallón Olimpia, y en 1971 en la represión del Jueves de Corpus, o el halconazo como más se conoce, los mismos halcones que fueron entrenados en el Estado de México y que posteriormente pasarían a ser parte de grupos de asaltantes, ¿no?, y secuestradores en la Ciudad de México, porque estos mismos ya no eran controlados por el mismo Estado. O sea, se da un contexto de violencia contra estudiantes, contra guerrilleros, con estos grupos paramilitares. El ejército también funcionaba como un agente represivo, pero los grupos paramilitares podían ir más allá, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo no estaban reglamentados, no era responsabilidad directa del Estado. O sea, a pesar de que se sabía que estos grupos eran controlados por el Estado, como actualmente son los porros, que también para esa época también había porros, pero digamos, este grupo de paramilitares eran entrenados efectivamente con un pensamiento militar, con estrategias de erradicamiento, de golpeteo a todo este tipo de poblaciones estudiantiles, principalmente estudiantiles dentro de las ciudades, para controlar los movimientos, que no se les saliera de control, 2, para que les metieran miedo y que efectivamente ya no salieran a protestar, porque al fin y al cabo una cosa que siempre le va a incomodar al gobierno es que la población salga a protestar. Recuperando esta cuestión de los movimientos, del terrorismo de Estado específicamente, efectivamente es un terrorismo ya que es sistemático. Está planificado, está organizado de cierta forma en la cual
la población sea atormentada de tal forma que se empiece a subordinar de tal forma que sistemáticamente vayan erradicando y la misma población vaya repeliendo todos los movimientos sociales, de tal forma que los va arrinconando y que son más fáciles de detectar. Por ejemplo, este pensamiento de el que si no denuncias eres parte del problema, o si te quedas callado les das la razón a los delincuentes, es este mismo pensamiento que va a orillar a que la misma sociedad, para no meterse en problemas, para sentirse protegida, van a denunciar estos movimientos con tal de que el mismo Estado sea el que los erradique. Es este terrorismo de Estado que al fin y al cabo va a ser pero tan bueno, que va a erradicar en su mayoría, prácticamente totalmente, los movimientos. Recordemos que hay muy pocos movimientos que van a perdurar. Hay unos que efectivamente sus bases van a quedar, pero que de fondo ya no van a tener la misma presencia que tenían en esos años. Hace unos minutos Alan mencionó algo que va a ser sumamente importante para hablar de la segunda etapa de la guerrilla en México, principalmente de la guerrilla urbana, el movimiento estudiantil del año 68. Como les comentaba anteriormente, es la muestra más grande de la cerrazón política que se vivía en nuestro país hasta ese momento, y aunado al movimiento del 71, en solidaridad con la Universidad de Nuevo León, y que va a desencadenar en lo que conocemos posteriormente como Jueves de Corpus, ¿no? O el Halconazo. Van a ser estos dos eventos o estas dos acciones lo que provocará que decenas de jóvenes que ya sea que hayan vivido la experiencia del 68 o la del 71, se lancen a las armas precisamente al ver opacada, al ver cerrada la democracia en nuestro país, y al ver la forma en la que el Estado mexicano, un Estado que había surgido de la revolución y que se supone tendría que tener en mente o tendría que trabajar al lado, codo a codo con el pueblo, pues simplemente rompe ese pacto, ¿no? Entonces tenemos esta segunda etapa de los movimientos guerrilleros urbanos, que se nutren principalmente de estudiantes, de jóvenes universitarios, de amplios sectores de la población. Son miembros de las clases medias, bajas, incluso hay clases altas que se involucran en los movimientos armados guerrilleros, como es el caso de Ignacio Salas Obregón, ¿no? Óseas, mejor conocido como Óseas. Podremos decir una serie de nombres y no acabaríamos, para tratar de hacer entender que el movimiento guerrillero, repito, se nutre de muchas clases, ¿no? de muchos grupos que de alguna forma tienen contacto con el marxismo en las universidades, que tienen contacto con la Revolución Cubana, ¿no? Y que también se verán motivados por la revolución para salir salir con las armas a exigir un cambio, ¿no? El más importante de todas estas agrupaciones va a ser la Liga Comunista 23 de septiembre, no porque sea la única, sino porque es la que logra amalgamar y agrupar a todos y cada uno de los movimientos guerrilleros de tipo urbano que surgen en el país, ¿no? Existen varios, repito, son muchos los grupos guerrilleros. Está el MAR, Movimiento de Acción Revolucionaria, de corte, del Juche, ¿no? Desde Juche, fueron entrenados en Norcorea, ¿no? Tenemos también al FUS, al Frente Urbano Zapatista, del cual ya había hablado hace también un rato, ¿no? En donde precisamente Lourdes Uranga, que es uno de los familiares directos de Pedro Uranga, que participó en el movimiento 23 de septiembre y que también participó en el asalto al cuartel Madera, se integra precisamente al FUS a través de la guerrilla urbana. Tenemos precisamente a la Liga de Comunistas Armados en Monterrey. Precisamente es Monterrey, de alguna forma podríamos decir, el espacio donde se gestan más movimientos de este tipo, movimientos revolucionarios, movimientos guerrilleros, ¿no? Se fundan también las Fuerzas de Liberación Nacional, que posteriormente veremos en Chiapas, ¿no? Y que son el germen del EZLN. En fin, hay una serie de organizaciones urbanas que se fundan, que se organizan, que se lanzan a las armas, que también se ven frustradas por la Dirección Federal de Seguridad,
Sin embargo, es la liga quien los agrupa, ¿no? Es la liga quien de alguna forma coordina la lucha armada en nuestro país. Aclaremos esto, no todos los movimientos guerrilleros se unen a la liga, ¿no? El caso del MAR, solamente algunos integrantes del MAR se unen a la Liga Comunista 23 de septiembre. En el caso del PDLP y los restos, o más bien la estructura del PDLP en su mayoría no se disuelve, pero se transforma, trabaja desde la clandestinidad. Veremos una aparición posteriormente en los 90 con la aparición del PROCUP PDLP. Pero repito, no todos los movimientos urbanos de tipo guerrillero se unen a la Liga Comunista, solamente se unen aquellos que encuentran coincidencias con las cuales se puede trabajar, ¿no? Entre estos están los enfermos de Sinaloa, los procesos, ¿no? Los lacandones, insisto, o sea, la Liga Comunista 23 de septiembre va a coordinar la lucha revolucionaria armada en nuestro país. Se estima que del año 72, bueno, de los 70 a los 80, más o menos desfilaron por la Liga Comunista cerca de 1.400 guerrilleros, ¿no? A lo largo de todo el país. Esto va de alguna forma a cambiar en los años 80, cuando llega López Portillo al poder y decide reformar la Constitución. Desaparece los artículos 145 y 145 bis que hablan de disolución social, ¿no? Y en el cual precisamente era una de las pugnas que también en el movimiento del 68, o era también una de las cosas que exigían los estudiantes del año 68, desapareciesen de la Constitución, porque daba pauta para que el ejército y las fuerzas del orden, la policía o los granaderos, actuaran con todo el respaldo de la ley para amedrentar y en algunos casos desaparecer precisamente a militantes de la izquierda, ¿no? O de izquierda. En este sentido, veremos que de alguna forma el movimiento guerrillero después de la década de los 80 no desaparece, pero se mantiene con acciones menos visibles ante la sociedad mexicana, ¿no? En algunos otros casos, como el de las Fuerzas de Liberación Nacional, trasladan la sede de operaciones de Monterrey y de Ciudad de México a el sureste del país, a Chiapas, donde precisamente serán el germen, como ya decía hace un momento, del EZLN. Sí, de hecho, uno de los primeros momentos donde la Liga Comunista 23 de septiembre marca los primeros pasos hacia su fin es el secuestro de Eugenio Garza Sada, ¿no? A partir del secuestro fallido de Eugenio Garza Sada y de la muerte en ese acontecimiento en 1973 es cuando se recrudece el Estado hacia esa guerrilla urbana, ¿no? Hacia la Liga Comunista 23 de septiembre. Si bien ya había por parte de los aparatos represivos del Estado una persecución política a estos grupos, se recrudece y bajo la opinión pública también decae su popularidad, ¿no? Entonces, en este aspecto, como ya lo dice Memo, la guerrilla, al menos de la mitad de la década de los 70 hasta aproximadamente el alzamiento de los zapatistas, que es en el 94, se mantiene en un impasse, ¿no? En un impasse y hace acciones de tipo político, ¿no? El caso del PROCUP PDLP se gestará como consecuencia el EPR, ¿no? Que es Ejército Popular Revolucionario, y se alzará igual en el 1996. En este aspecto podemos decir que la guerrilla de los años 80 al 90 vive una tercera etapa. La primera etapa es desde el 65 con Madera hasta 74 con la Liga Comunista 23 de septiembre, y posteriormente hablaremos ya de una etapa de reajuste político de estas organizaciones que se dispersan, como ya lo vuelvo a mencionar, el PROCUP PDLP en Guerrero y las Fuerzas de Liberación Nacional en Chiapas, ¿no? Que posteriormente, como ya se dijo, crearán el EZLN y el EPR, que eran dos guerrillas muy distintas, ¿no? Si bien el EPR trataba de forjar una república socialista de corte maoísta, porque eran de corte maoísta en su mayoría
los del EPR, los militantes. En el caso de Chiapas, del EZLN, se trataba de una guerrilla de corte antisistemática, ¿no? De antisistema. Esas son como las dos estrategias diferentes de la guerrilla y que perduran actualmente, ¿no? En este caso, pues ya iríamos cerrando, ¿no? Más o menos esta sesión de las guerrillas y decir, pues finalmente, cuál fue nuestra motivación para hablar de la guerrilla en México. Bueno, recordemos que muchas veces creemos que México, principalmente las personas mayores, creen que México ha sido, durante los gobiernos del PRI, el país más estable, que nunca ha tenido conflictos sociales ni nada. Realmente no lo es. O sea, uno estudiando el siglo XX realmente se ve claramente la lucha de clases. Se ve cómo todas estas coyunturas políticas, económicas y sociales van a provocar diferentes formas de acción social, ya sea a través de marchas, ya sea a través de paros, ya sea a través de manifestaciones violentas o pacíficas, dependiendo el caso, pero también va a haber reacciones ante estos problemas, reacciones de un índole militar, digámoslo así, y que realmente reflejan cómo las condiciones sociales van a influir en esta idea de que se debe cambiar el sistema, se debe cambiar el gobierno, se debe instalar un nuevo gobierno, un sistema económico nuevo para poder realmente lograr un cambio social. Considero que las guerrillas van a dar un antes y un después en lo que vendría siendo la democracia en México, ya que gracias a todos estos movimientos se va a dar una apertura por parte del partido hegemónico con esta cuestión de incorporar ya más abiertamente a los partidos, de darle diputados, la representación proporcional, el hecho de que a los ciudadanos ya se puedan acercar a los diputados, todas estas cuestiones se van a ganar, pero al fin y al cabo, a partir de estas acciones sociales. No estoy diciendo que con esto hayamos logrado una estabilidad social, definitivamente no lo es. Pero gracias a ellos tenemos ya tan siquiera tenemos más libertad, tanto de organización como de pensamiento, todo esto, cosa que con el partido hegemónico no se veía. Yo considero que el movimiento guerrillero, a pesar de que no se le da la importancia que tendría que tener en la historia de México, considero que es un parteaguas y nos muestra que no solamente se puede luchar por la vía democrática, sino también se puede buscar otras formas para acceder a la estructura social. Lo que nos motivó realmente también a llevar a cabo esta discusión de cómo se conforma la izquierda, la derecha, los movimientos guerrilleros en Latinoamérica, específicamente en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y por fin llegar a México, fue la disputa que hubo con Pedro Salmerón y la opinión pública, ¿no? Sí. Esa fue una de las cuestiones, y también abrir, como ya lo decía David, un espacio para debatir cuestiones que tienen que ver con los movimientos armados en México de corte guerrillero, ¿no? O de corte de izquierda, de tendencia marxista-leninista o socialista en general. Porque la mayoría de los estudios, si bien son de tipo, ¿cómo se podría decir?, literario o de experiencias, no llegan a una profundidad importante. Algunos lo hacen, ¿no? Algunas tesis, algunos libros y algunos estudiosos lo hacen, pero nosotros nos enfocamos más que nada en difundir este conocimiento y en hacer hincapié de que la guerrilla es la última manifestación política, porque los canales democráticos se han visto cerrados, ¿no? Uh-huh. Y se da en un contexto de una represión estatal, de una represión de tipo social, de una injusticia generalizada en diferentes aspectos. Tanto no hay justicia en el ámbito judicial, no hay justicia en el ámbito político, no hay justicia en el ámbito económico, y estos son los factores subjetivos que hacen que surjan las guerrillas. En este aspecto,
pues nos quedamos como un poco cortos al explicar la tercera etapa y que sigue en gestación de la guerrilla, que es el movimiento del ZLN y el EPR, pero probablemente, y si gustan ustedes, podemos como profundizar más en ella posteriormente. ¿Sí? Nos enfocamos principalmente en la primera y segunda etapa de los movimientos guerrilleros en México, ¿no? Que es del GPG al PDLP y del PDLP a la conformación de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? La última etapa, bueno, la tercera etapa que estamos viviendo ahorita, pues todavía no se termina de consolidar ni de cerrar. Entonces, podríamos hacer un programa aparte para explicar esto, porque lleva más profundidad y nos ayudaría a comprender cuál fue la razón de que se replegaran estas guerrillas hasta cierto punto, el EPR y el ZLN en sus comunidades de los caracoles, ¿no? Sí, bueno, ya igual para concluir mi participación, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Creo que el movimiento guerrillero o la izquierda revolucionaria más bien fue la que abrió los canales democráticos en nuestro país, muy a pesar de la izquierda reformista, ¿no? Fueron en verdad ellos los que abrieron el canal democrático, a ellos les debemos en buena medida la victoria de la izquierda en nuestro país, ¿no? Ya sea en su momento el PRD, ¿no? Y en este momento Morena. Ellos son de verdad los grandes, de alguna manera, transformadores, ¿no? Y también concuerdo con lo que menciona Alan, ¿no? No pudimos ampliar más porque de verdad es muy complejo y muy amplio precisamente el movimiento guerrillero en nuestro país, como lo es en América Latina o en cualquier otra parte del mundo donde se hayan estado luchas de tipo revolucionario, ¿no? Sin embargo, creemos que con esta explicación breve, pues ustedes también puedan adentrarse un poco más al pasado histórico que nos pertenece, le pertenece a los pueblos, ¿no? Y que con esto, de alguna forma, puedan también introducirse al estudio, ¿no? Ya sea a través de libros, a través de Cronos Biblioteca Digital se van a publicar algunos libros, se van a recomendar algunos textos, se van a subir algunos videos para que precisamente este audio sea también, se pueda complementar, ¿no? Con otro tipo de material y ustedes puedan entender con un poquito más de con un poco más de profundidad precisamente todos estos procesos revolucionarios en nuestro país y en América Latina. Y pues, sin más por el momento, creo que nos despedimos. Yo soy Memo. Yo soy Alan. Yo soy David. Sí, bueno, ya como último, las recomendaciones vamos a darlas en la página de Cronos. Los libros que ocupamos más que nada fueron el de Movimientos Armados en México, sí, que es de Laura Castellanos, pero también están los libros de Fritz Glockner, están los libros de Verónica Oquión, Carlos Montemayor, entre otros muchos. Entonces, pues no sé qué tenga que decir David. El que yo me refería, que mencioné al principio del programa, que era el de pensamiento de Lázaro, se llama Ideología y Praxis Políticas de Lázaro Cárdenas, que es de Sibin Mendín. De Sibin Mendín. Ese va a estar publicado ya cuando se publique de nuevo, se publique el video, ya va a estar disponible en el muro de la página para que lo puedan checar, puesto que a pesar de que no profundizamos en el pensamiento de Lázaro Cárdenas, es importante conocer cuál era su tendencia ideológica y para que entendamos por qué él luchó con estos tintes de izquierda y fusionados con esta idea de lo nacional y cómo es que se diferencia grandemente con Manuel Ávila Camacho y los posteriores presidentes. Bueno, entonces nos despedimos y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. Hasta luego. Con lister y campesino, con galán y con